Romanos capítulo 3. Continuamos con este tema, que es la segunda parte del tema que dejamos ah, hace ya 3 semanas, creo. Romanos capítulo 3, mis hermanos. El tema es, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, mis hermanos. Dijimos, mis hermanos, cuando empezamos este tema, que debemos ah, imaginarnos como estando en un juzgado en el cual no estamos en la silla de los testigos ni en la silla, mis hermanos, del juez, sino en la silla de los acusados. Pablo sienta a toda la humanidad, mis hermanos, bajo un solo término. Todos son culpables. Pablo ha hablado contra los religiosos, contra los judíos, contra los gentiles, y a todos ha dicho, todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué, mis hermanos? Bajo pecado. Y explicábamos eso, mis hermanos. El primer argumento que Pablo dice es que todos, cada uno de ellos, los 3 grupos que ha pasado describiendo ahí, primeramente los generales, la humanidad entera, los cuales hay tanto pecado, tantas desviaciones también en el capítulo 1, y los judíos podrían decir, sí, ellos son malvados, mira, son homicidas, son mal hablados, son gente que está portándose mal y están enseñándose la Siria hombres con hombres, mujeres contra mujeres también. Ellos sí son malvados, Pablo, condénalos. Pero Pablo luego agarra a los judíos también diciendo, ustedes que tienen sobrenombre de judío, ustedes que creen tener la ley, los profetas, ustedes que creen ser salvos por medio de eso, por la circuncisión, ustedes también son culpables de pecado y condenación. Por tanto, Pablo dice, todos nosotros estamos en esa condición. Toda la humanidad, mis hermanos, cuando dice todos, es realmente todos. Versículo 10, Pablo citando a la escritura dice, como está escrito. Esta opinión, mis hermanos, no es que Pablo piense así. No es que diga, esta es mi opinión, esto es lo que yo creo acerca de la humanidad. Pablo está diciendo, como está escrito. La Biblia misma declara, no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto, mis hermanos, pertenecía al segundo punto. Dijimos, el pecado afecta, mis hermanos, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. Esto lo dijimos en el anterior estudio, en la anterior exposición. El pecado principalmente afecta nuestro entendimiento, mis hermanos. Cuando Pablo, en el versículo 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, es una forma de decir, realmente el entendimiento de la persona en sí misma ha sido oscurecido por el pecado. Una persona por sí misma jamás va a buscar a Dios, porque su entendimiento ha sido oscurecido. Pero también versículo 12 dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dijimos en esto, mis hermanos, el pecado afectó también nuestros deseos y nuestra voluntad. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí, mis hermanos, vimos un poco acerca del libre albedrío, que muchas personas creen tener. Y dijimos, mis hermanos, el libre albedrío, la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, existe en el campo moral y ético en el ser humano. Por esto, vemos algunas personas todavía haciendo cosas buenas aún sin ser creyentes. Personas que, pues, no son cristianas, no asisten a la iglesia, pero parecen buenas personas. Mis hermanos, pero en cuestiones de salvación no existe un libre albedrío. No existe la capacidad de buscar a Dios. El ser humano está muerto bajo el pecado. Su entendimiento ha sido oscurecido. Su deseo ha sido volcado hacia el pecado. Ahora su naturaleza simplemente es pecar y pecar. Por eso decíamos, mis hermanos, el pecador no se hace pecador por cometer pecado. Él comete pecado porque ya es un pecador. Su naturaleza es llevarlo a pecar. Lo que él hace simplemente es sacar lo que hay en su corazón. Pero hoy vamos a continuar, mis hermanos, en el versículo 13 en adelante. También el pecado, en tercer lugar, afecta nuestro habla. El pecado afecta nuestro habla. Lea conmigo versículo 13, mis hermanos. Dice lo siguiente. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Como dijimos, mis hermanos, el anterior domingo, estas acusaciones no vienen del pensamiento de Pablo, sino que de la ley misma. Pablo está señalando lo que la Escritura dice. Vaya conmigo a Salmos capítulo 5, versículo 9. Salmo capítulo 5, versículo 9, mis hermanos. Salmos capítulo 5, versículo 9. Si no lo puede encontrar, anótelo y voy a leerlo y pongan atención. Salmos capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, que es mentira. Mis hermanos, es inevitable que la naturaleza de una persona salga a flote en sus conversaciones. Jesús mismo dijo en Mateo 12, mis hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Él dijo lo que hay en el corazón. No puede el hombre bueno sacar cosas malas de su corazón, ni tampoco así el hombre malo de su corazón sacar buenas cosas. ¿Tú quieres saber cómo es una persona? Si ha nacido de nuevo o no una persona, escucha cómo habla. Escucha cómo habla. De lo que hay en su corazón, de lo que abunda en su corazón, de eso sale. Amados hermanos, hay muchas verdades que nos recuerdan lo mismo. Mateo capítulo 5 también, Mateo capítulo 15, versículo 18, dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Pero vaya conmigo a Proverbios capítulo 10. Vamos a leer algunos pasajes de Proverbios que nos recuerdan estas verdades también. Proverbios capítulo 10, versículo 31. Proverbios capítulo 10, versículo 31 y 32. La boca del justo producirá, ¿qué, mis hermanos? Sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, que esto es necedad, mis hermanos, maldades. Otro pasaje, mis hermanos, que nos recuerdan eso, verdad, Proverbios 15, 28, en el mismo capítulo, 15, 28, versículo 28. Dice, el corazón del justo, ¿qué hace, mis hermanos? Piensa para responder, mas la boca de los impíos, de los pecadores, los malvados, derrama malas cosas. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara y nos enseña que nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar, revela lo profundo que hay en nuestro corazón. Como le dije, ¿quieres saber si una persona ha nacido de nuevo o no? ¿Quieres saber si una persona es creyente? Escucha cómo habla, pero no escuches cómo habla en la iglesia solamente. Escucha cómo habla en su casa, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Escucha cómo habla a los que trabajan con él. Escucha cómo habla cuando está con sus amigos que son incrédulos. Si eso no es consistente, esa persona podría estar cayendo simplemente en una doble vida. Es una persona en la iglesia. Es una forma de hablar en la iglesia. Sí, bendecido. Oh, amén, hermano. Qué bueno, hermano. Pero en su casa, en su trabajo, en el lugar con sus amigos, en su privacidad, él es otra. Él habla necedades. Él habla malas cosas. Amados hermanos, muchos, tristemente, incluso en este tiempo, he visto cómo lo ocultan o tratan de justificar según la cultura. Dicen, ellos hablan así, hablan obscenidades. Es como la vez que llevé al pastor Jorge a la Casa Vieja.
para que conozca los viñedos. Y hay cada vez que te sirven una copa de vino, dicen algún aro que tiene que ver con algo sexual. Para ella le pareció gracioso. Y la gente que nos acompañaba pareció gracioso. Se va, mira la picardía de los trigueños. Eso no es cultural, mis hermanos. Eso no es cultural. Eso revela lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que ellos piensan realmente de la infidelidad? ¿Qué piensan acerca del matrimonio? Revela lo que está en su corazón, mis hermanos. Nunca es cultural. Eso revela que simplemente esta cultura y esta humanidad, mis hermanos, es corrompida. Aunque a muchos les parezca gracioso. ¿Qué pasa con los chistes de humor negro? Hay gente que se complace en eso. Oh, mis hermanos, hay tanto que examinar. Pero lo que ellos hacen simplemente con su habla es hacer saber qué hay en su corazón. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 3, mis hermanos. Cuando Pablo dice con su lengua engañan, la palabra engaño aquí, mis hermanos, en griego es dolió. ¿Qué significa esto? Es una palabra de atraer y engatusar. Engañar quiere decir atraer y engatusar, mis hermanos. Se utilizaba para describir la forma en cómo se encubría un anzuelo de una carnada. ¿Han visto cuando van a pescar, mis hermanos? Hay personas que ponen todo cuando es una, ¿cómo le llaman aquí? Lombriz. Una lombriz está ahí completa. Y al pescado le parece atrayente porque está viendo solamente un animalito ahí. Pero atrás de eso está lo que lo va a matar. De la misma manera, mis hermanos, estas personas incluso pueden atraer con su forma de hablar. No siempre van a ser a veces personas mal habladas, sino con su forma de hablar pueden engatusar a las personas. Pero también la forma como esta palabra está escrita aquí es un tiempo imperfecto, es decir, que es de continuo hacer. No es que simplemente un tiempo lo hace, sino que Él se deleita en hablar, en engañar. Él es capaz, mis hermanos, de vender un producto mintiendo. Eso jamás hace un creyente, mis hermanos. Entiéndalo bien, mis hermanos. No es la viveza criolla. No es que así voy a ganar. No así funciona el sistema. Tengo que engañar para vender, sino de qué voy a sobrevivir. No, mis hermanos. Los creyentes nunca hacemos eso. No necesitamos engañar a la gente para vender un producto y decir después, Dios me va a bendecir en esto. Escuche lo que Isaías 59 dice lo siguiente. Isaías 59, versículos 2 y 3, mis hermanos. Isaías capítulo 59, versículos 2 al 3. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Aquí está escribiendo Isaías que Dios está tan enojado con este pueblo que dice que sus pecados ha hecho que Dios se aleje de ellos, incluso voltee simbólicamente su rostro para no escucharles sus oraciones. Pero lee el versículo 3. ¿Por qué? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. ¿Qué más, mis hermanos? Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Mis hermanos, para Dios la mentira, la maldad de la lengua, lo que sale, es igual de abominable que un asesinato. Es igual, mis hermanos. No es que es una mentira, un pecado pequeño. No existe, mis hermanos, mentiras blancas. No existen mentiras que son para ayudarnos. No hace nadie mal. Solamente es una mentira pequeña. No existe tal cosa, mis hermanos. Mentira es mentira. Es un pecado abominable delante del Señor, al igual que un asesinato. Pablo sigue con su argumento diciendo también que hay veneno de áspides debajo de sus labios. Veneno de áspides debajo de sus labios. Esta verdad lo saca de Salmo 140. Salmo 140, versículo 3. Salmos capítulo 140, versículo 3, mis hermanos. Salmo 140, versículo 3 dice, aguzaron, esto quiere decir, afilaron, aguzaron su lengua como la serpiente.
Veneno de áspid hay debajo de sus labios. La palabra aquí, aguzar, como dije, es afilar. El deseo de estos pecadores, mis hermanos, es lastimar a la gente con sus labios. Ellos se complacen en hablar mal y producir daño a la gente. Para entender un poco esto, mis hermanos, hay una historia donde cierto hombre, una tarde después de salir a trabajar, encontró una serpiente en el camino mientras iba a su casa. En vez de, pues, simplemente alejarse o incluso matarla, porque algunas son venenosas, él desde pequeño amaba a estos animales y lo llevó a su casa para poder. Era pequeña, así que quiso domesticarla, como hay varios que también tienen mascota una serpiente. Y así fue por muchos años. Era muy dócil. Hasta que al final un día despertó y ya no estaba, y él pensó que simplemente se fue. Después de unos años, él estaba limpiando su casa y atrás del ropero estaba tratando de encontrar algo, y de repente sintió la mordida de su mano. Y cuando sacó, la serpiente estaba colgada en su mano. Vamos, hermanos, igual de imposible que tratar de domesticar a un animal como estos es tratar de domesticar la naturaleza del hombre. Disimular o fingir que no está presente. Tarde o temprano, su forma de hablar va a salir. Personas que asisten a las iglesias que simplemente creen que por asistir ya están siendo cambiadas, pero su forma de hablar revela que su corazón sigue endurecido, que su corazón sigue en pecado. Más o menos esta referencia a su boca es como veneno de serpiente, dice Pablo, quiere dar a entender que el deseo de esta persona es hacer daño. Él quiere hacer daño. Este se complace con el hecho de ver sufrir a otros. Esta persona es vengativa y hace todo lo posible para buscar su venganza y estar complacido con su venganza. Él afila su lengua para prepararse para hacer daño. El versículo 14 también nos habla un poco más, mis hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 14. Su boca está llena ¿de qué, mis hermanos? De maldición y de amargura. Esta es una verdad de Salmo 10, versículo 7. Cuando dice, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Cuando Pablo usa, mis hermanos, esta palabra de maldición, se refiere al deseo intenso de un malvado por ver a otra persona destruida. La palabra amargura no se refiere al sabor, sino realmente al daño y al dolor que él quiere provocar. Es una persona que cuando recibe una ofensa, rápidamente reacciona con su orgullo y busca el daño de la otra persona. Es alguien que con su lengua está dispuesto a hacer daño al que sea. Cuando recibe una ofensa, él prepara su arma para buscar el mismo daño o peor en la otra persona. Salmo capítulo 64, amigo. Salmos capítulo 64, versículos 3 al 4. Salmos capítulo 64, versículos 3 al 4, mis hermanos. Dice, que afilan como espada su lengua, lanzan con saeta suya palabra amarga, para asaetar, esto es lastimar a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Mis hermanos, como el malvado, el impío, el pecador, pero esta es la naturaleza caída, mis hermanos. Cuando escuchamos esto, es realmente la naturaleza de cada persona. No piense, oh, yo no hago eso. Los creyentes hemos sido salvados de esta naturaleza, mis hermanos. El Señor nos ha rescatado de esta naturaleza, de esta forma de vivir. Pero aquellos que no son creyentes aún viven en esta misma condición. Quizá usted diga, yo no hago eso. Yo no busco el daño de otra persona. Pero nuevamente, ¿cómo te expresas cuando estás con tus amigos? ¿Cómo te expresas cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando escuchas chismes?
Si vendes un producto o algo, ¿estás engañando con tus labios para sacar ganancia de eso? ¿Y luego crees que con esos mismos labios vas a adorar al Señor? Con los mismos labios que tú vas a hablar cosas de destrucción a la gente, a tus amigos, a tu cónyuge. Con esos mismos labios tú glorificas a Dios. Esa es lo que tenemos que examinar, mis hermanos. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, mis hermanos, de Israel, sus pecados, nos damos cuenta que no ha cambiado. Y pareciera que Miqueas está hablando a nuestro contexto ahora. Lea conmigo Miqueas capítulo 3, mis hermanos, versículos 11 y 12. Miqueas capítulo 3, versículos 11 y 12. Miqueas capítulo 3, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿qué cosa? ¿No está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Amados hermanos, Miqueas está mostrando la razón por la cual el Señor va a juzgar a este pueblo. Y dicen que sus propios jefes, sacerdotes, ahora lo hacen por dinero. Hablan mentiras, profetizan cosas mentirosas por dinero. Y dicen, ¿acaso no está Dios con nosotros? Nada malo va a pasar. Mis amados hermanos, es lo mismo que vemos también en la política. ¿Cuántos políticos adornan con tantas cosas para luego ganarse el corazón de la gente, que son mentiras? Pero no solamente en la política, mis hermanos, sino también falsas iglesias. ¿Cuántas falsas iglesias, mis hermanos, se han levantado en el último siglo? Que vemos estos hombres, vemos falsos pastores, vemos falsos profetas hablando acerca de esto, hablando mentiras a la gente, diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Dios está con nosotros, somos una iglesia de Dios, no pasa nada. Dejando que sus miembros, dejando que la gente continúe en pecado. Nunca demandan el pecado, nunca acusan el pecado, nunca hablan del pecado, porque si hablan de pecado, la gente se va. Es más fácil dar un mensaje de amor, de gracia, de no pasa nada, tú puedes venir así como estás nada más, solo trae tu ofrenda. Estos son mismos pastores falsos y profetas falsos, mis hermanos, que por dinero están hablando mentiras. El pecado afectó nuestra forma de hablar, mis hermanos. Tú no puedes cambiar tu naturaleza. Tú puedes disimular ser un creyente. Tú puedes aparentar ser un creyente. Moralmente y éticamente puedes hacerlo mejor. Pero tu naturaleza saldrá a flote en algún momento. Algún día. Eso da testimonio de que tú no has conocido al Señor. Entiende, un creyente no habla así. No habla así. Pero también, mis hermanos, veamos cómo el pecado afecta a nuestras relaciones interpersonales. Versículos 15 a 17. Romanos capítulo 3, versículos 15 y 17. En cuarto lugar, el pecado afecta a nuestras relaciones interpersonales. Dice, sus pies se apresuran, ¿para qué, mis hermanos? Para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. Mis hermanos, basta con solamente mirar las noticias una vez a la semana para ver que lo que aquí Pablo está diciendo no es mentira. Alguien dijo, ni los animales más salvajes destruyen a tanto de su propia especie para calmar su hambre, como el hombre destruye a tanto de sus semejantes para saciar su hambre de venganza y avaricia.
Mis hermanos, adolescentes matando a personas a fin de entrar a una pandilla, hijos matando a sus propios padres para quedarse con la herencia, hombres matando a mujeres para conseguir sus cuerpos, hombres secuestrando niños para venderlos como si fuera simplemente algún producto. Mis hermanos, hace poco se supo de la investigación de este hombre que le quitaron la vida aquí en la ciudad. ¿Cuál fue la razón? No aceptar soborno en esta empresa Senasac. Imagínese contratar a otras personas para terminar con esa vida. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que alguien en su mente pueda terminar con la vida de otra persona? Pero cuando pregunta a estas personas en las cárceles o cuando recibe una condena, ¿tú algún día pensaste que iba a hacer eso? Ese no. Nunca pensé llegar a tal punto. Mis hermanos, estas son demostraciones de la maldad de la gente. Todos nosotros somos capaces de hacer lo mismo si Dios no obra en nosotros. Esta verdad, mis hermanos, viene de Isaías capítulo 59, versículo 7. Escucha, mis hermanos, solamente escuche. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay sus caminos. Quizá usted dice, yo no hago eso. Yo nunca he matado a alguien. Amado hermano, Jesús en el enseñar otra vez la ley, porque otra vez los judíos habían entendido que cumplir externamente la ley, matar era agarrar un cuchillo, agarrar algo y terminar con la vida. Pero Jesús dijo, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota a su hermano será reo del infierno y del fuego. Estas palabras, mis hermanos, ejemplifican lo que hay en el corazón de la persona para tratar a su prójimo de esa manera. Cualquiera que con orgullo, con maldad trate a su prójimo es una forma de entender, mis hermanos, que esa persona no ha nacido de nuevo. Y ante el juicio de Dios, esa persona será condenada al infierno. Aquí, esa persona se creerá superior a otros. Aquí, esa persona podrá hablar mal contra otros. Pero ante el juicio de Dios, esa persona no podrá decir nada nunca. Su boca será callada y él recibirá su condenación eterna. Y esto, amados hermanos, cuán fácil es menospreciar a otros. ¿Cuánto tenemos que luchar contra esa naturaleza, mis hermanos? ¿Cuán fácil es creerse mejor que otros? Y siempre esto aplicándolo, mis hermanos, a nuestra vida diaria. Esto es en nuestro contexto de hermanos. Pero ¿quién es tu prójimo más cercano? Para los casados, en nuestro cónyuge. Examina esto. Examina a la luz de la palabra cómo es que tu corazón está. Porque si para ti es fácil hablar mal contra tu prójimo, contra tu cónyuge, hacer maldad, con enojo, con ira, con malas palabras, es prueba de que tú no has nacido de nuevo. Tú no eres un creyente. Y no te convenza de eso. Te lo digo con gracia y con amor. Porque si tú no te arrepientes, tú serás culpable delante del juicio y serás echado al infierno, justamente. Porque un corazón que ha nacido de nuevo no hace eso. Un corazón que entiende que nuestro cónyuge, que mi esposa es el vaso frágil y es coheredera de la gracia de Dios conmigo. Yo estoy tratando a la hija del Dios supremo. No es cualquier cosa. Y algún día yo tendré que dar cuentas por ella. Oh, mis hermanos, ¿cómo tratas a tus padres? ¿Cómo hablas a tus padres?
padres cómo hablan a sus hijos. Tan fácil es tomar la autoridad sobre nosotros y ser tan pequeños y hablarles mal. ¿Cómo está nuestro habla, mis hermanos? Esta naturaleza pecaminosa que sale sobre nosotros cuando vemos algún desafío. ¿Hay gracia y misericordia en tu corazón? ¿Cómo le hablas? ¿Con amor o con rabia? Y tú como hijo, ¿cómo trata a tus padres? Mis hermanos, el pecado afecta nuestra relación interpersonal. Pero los que hemos sido transformados por el Señor, luchamos contra esa naturaleza, mis hermanos. No somos perfectos, pero no va a ver a un creyente tratando mal a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, como una forma normal de vida. No es así. No es algo normal en la vida de creyentes. En último lugar, mis hermanos, Pablo nos dice que el pecado afectó nuestra relación con Dios. Al finalizar, mis hermanos, este pasaje, Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La pregunta, mis hermanos, o la respuesta a todo eso es ¿por qué el hombre hace lo que hace? ¿Por qué él miente con facilidad? ¿Por qué él engaña con facilidad? ¿Por qué mata a otros? ¿Por qué hace todo esto? La única razón, mis hermanos, es porque delante de él no hay temor de Dios. Y esta verdad viene de Salmo 53, versículo 1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y he explicado esto ante mis hermanos. Este dice en su corazón, con sus labios él podría decir, sí, yo sé que Dios existe. Oh, mire, yo conozco mucho de la Biblia. Yo he estudiado mucho, he ido a muchas iglesias, yo he servido mucho a Dios también. Pero su corazón niega que hay un Dios. ¿Por qué? Porque sus acciones son malas. Por eso dice Salmo 53:1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aunque con sus labios confiesen que hay un Dios, su corazón, ellos niegan la existencia. ¿Por qué? Mis hermanos, ¿por qué los ladrones esperan a la noche cuando no hay nadie en casa para robar? ¿Por qué es que los asesinos tratan de esconder las pruebas que lo inculpan? ¿Por qué aquellos que están metidos en pornografía lo hacen en privado? No se animan a hacerlo público. Nadie de ellos agarraría a todos sus familiares y empezaría una gran pantalla aquí y empezaría a verlo. ¿Por qué? Porque tienen temor de la gente. Porque les da vergüenza hacer eso. ¿Pero acaso Dios no te ve? ¿Acaso tú puedes esconderte del Dios vivo? ¿Acaso tú puedes hacer algo que Dios pueda no ver? Por esto, Pablo dice, ellos viven como viven porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Amados hermanos, un creyente vive con el temor del Señor. Porque nosotros los creyentes entendemos que nuestro Dios no es un Dios que se queda en algún lado. Él es vivo, mis hermanos, y nuestra vida está como un libro abierto a sus ojos, mis hermanos. Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8, mis hermanos, busque conmigo. Esta es la manera como un creyente entiende el temor de Dios, mis hermanos. Cuando hemos nacido de nuevo, vivimos bajo este temor de Dios santo y reverente. Salmos 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mis hermanos, el temor de Dios es vivir reconociendo que Él está delante de nuestros ojos, que toda nuestra vida está como un libro abierto a Él. Es entender, mis hermanos, aunque no haya ninguna persona a mi lado, aunque no esté nadie, yo no puedo pecar porque hay un Dios que me está viendo. No puedo esconderme. Es lo que el salmista dice en Salmo 139, versículos 6 y 7.
Salmo 139, versículos 6 y 7. Versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mis hermanos, esto es lo que los creyentes pensamos. ¿Por qué nosotros no queremos jugar con el pecado? ¿Por qué nosotros queremos tener una vida recta, íntegra y conforme a la voluntad de Dios? Uno, porque Dios nos ha rescatado de esa mala manera de vivir. Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Nosotros, mis hermanos, los creyentes, nunca justificaremos nuestros pecados. Un creyente nunca va a decir, es que así me hicieron, es que fue culpa de mis padres, es que sufrí de pequeño, por eso soy así ahora. Amados hermanos, todos hemos pasado vidas complejas y duras, pero el Señor cambia nuestra vida. No tengo por qué yo seguir el mismo patrón de mis padres. No tengo por qué hacerlo. No, mis hermanos, qué difícil fue para mí entender eso. Mi padre engañó a mi madre y trajo tanto sufrimiento. Y no fue una vez. Yo tenía tanto temor de decir, yo seré igual que él quizás. Pero entender que el Señor cambió mi naturaleza. Yo no soy como él. Él puso en mí amor genuino a mi esposa. Puso conocimiento y temor delante de mí. Por tanto, mi fidelidad, mis hermanos, a mi esposa no depende si ella está o no conmigo. Porque yo he hecho un pacto con mis ojos, como dice Job, de no mirar a otra mujer. Yo no tengo necesidad de buscar en la pornografía placeres que solamente encuentre con mi esposa. No tengo necesidad de buscar a otras mujeres para satisfacer mi placer, que solamente está con mi esposa. Amados hermanos, esa persona que vive así no es un creyente. Si esa persona se convence que es cristiano, debe buscar en la palabra y busque alguna iglesia que le permita vivir así. Pero le aseguro que lo que Cristo dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición. Habrá muchas iglesias que te permitirán vivir como tú quieras, sin meterte en tu vida. Pero ese mismo camino te llevará al infierno. Angosto es el camino, mis hermanos. Angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. El mundo está como está, mis hermanos, porque no hay temor de Dios. Y si tú vives de esta manera, con tu habla, en tus relaciones personales, vive de esa manera, es porque no tienes temor de Dios. Pero si vives en esa condición, tú no eres salvo. Y debes tener temor de eso. Porque no habrá algo justificable que tú le puedas decir a Dios en ese juicio. Todo lo que tú estás haciendo, si tú no te arrepientes de corazón y confías en Él y la transformación, saldrá evidencia tras evidencia en el día del juicio para que tu boca se cierre y no haya ninguna excusa para decir, es injusto que tú me condenes. Mis hermanos, los creyentes, debemos tener mayor temor de Dios. Tenemos el temor reverente de que Él existe. Pero, ¿qué pasó, mis hermanos, con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató, solo por tratar de engañar al Espíritu. ¿Qué pasó cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? A causa de su inmoralidad y convirtió a la esposa de Lot en un pilar de sal solamente por voltear, mirar atrás, un acto de desobediencia. Dios destruyó, mis hermanos, la raza humana entera, excepto a Noé y sus hijos, con medio de diluvio. Dios hizo ahogar a todo un ejército de los egipcios. Dios ordenó, mis hermanos, a Moisés que los levitas, a los hijos de Israel, mis hermanos, mataran
3,000 hombres israelitas que habían adorado al becerro de oro. Ese es el carácter santo de nuestro Dios, mis hermanos. No hay injusticia en eso. ¿Qué te hace pensar que nosotros somos mejores que Ananías y Zafira, mi hermano? ¿Qué te hace pensar que como hijos de Dios no vamos a recibir la corrección necesaria por nuestros pecados? Dios dice como un padre amoroso nos disciplina. ¿Qué te hace pensar que tú puedes andar como andas sin recibir la consecuencia de ese pecado? Amado hermano, uno tendría mayor temor si es que tú dices, soy cristiano y vivo como un pecador y no me importa. Estás en los mismos zapatos de esos falsos profetas que decían, Dios está con nosotros, nada malo va a pasar. Tú recibirás juicio, hermano. Tú recibirás lo que mereces en el día del juicio si no te arrepientes. Pero los hijos de Dios, mis hermanos, debemos de tener temor del pecado. ¿Cómo pues vamos a jugar con el pecado? Entendiendo que estamos delante de un Dios santo, ¿cómo pues vamos a jugar con el pecado? Con esto terminamos, mis hermanos. El pecado afectó nuestro razonamiento, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro habla, nuestras relaciones interpersonales. Afectó principalmente nuestra relación con Dios. A esto, mis hermanos, dominamos la doctrina de la depravación total. El hombre, el ser humano, se encuentra muerto en sus pecados. Su naturaleza es de continuo pecar. El hombre no está parcialmente herido, mis hermanos. El hombre está muerto en sus pecados. Pero la gracia de Dios, mis hermanos, aún está disponible. Si tú estás con vida, aún hay misericordia y gracia para ti. Eso no te exime de la culpa. Eso no te exime de que Dios te libere de todas las cosas, consecuencias de tu pecado. Pero lo más importante, querido amigo o visita esta mañana, si no conoces a Dios, si tú crees que tu vida va a ser normal, si tú te vas negando que esto es verdad, debes prepararte para el juicio, porque tú no vas a ser salvo de eso. Pero el hecho que tú tengas vida es esperanza, es gracia. Dios puede transformar nuestros corazones, hermanos. Dios puede transformar todo. Y nosotros que somos creyentes, hermanos, les animo. Esta es la naturaleza del que el Señor nos ha salvado. Pero aún hay pecado remanente en nosotros. Aún estas cosas, nuestro razonamiento, nuestros deseos, nuestra voluntad, ha sido transformado. Pero aún, mis hermanos, aún necesitamos depender del Señor. Pero nunca normalices el pecado en tu vida. Debes dejar el pecado. Hay esperanza en Cristo. Él dio su vida para quitar todo esto del pecado, para hacernos una nueva vida. Y en vez de esto, producir amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Ese es el fruto de un creyente. Oremos. Señor, oh Padre, Señor, cuán malvado es nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Cuántas maldades el ser humano puede llegar a hacer, Señor. Incluso que los animales mismos lo hacen. Señor, pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Él. Oh Señor, ayúdanos. Ayuda, Señor, a esta misión. Ayúdanos, Señor, a nosotros, tus hijos,
a dejar continuamente el pecado, Señor, a mortificar el pecado. Pero también ayuda a aquellos que quizás se han convencido, Señor, que son cristianos. Pero cuando examinamos sus corazones, pareciera que realmente no te conocen, Señor. Ayúdalos, Padre, dales temor. Confronta sus corazones, Señor, con tu verdad. Te ruego, Señor. Obra en la gracia para traer salvación, Señor, a aquellos que no te conocen. Porque si no se arrepienten, Señor, serán condenados. Ten misericordia de ellos, Padre. Pero también, Señor, nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Padre, a tener confianza solamente en ti. Que nuestro habla, que nuestra forma de hablar, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, realmente venga de un corazón de amor, llenos de gozo. Ayúdanos, Señor. Oramos agradecidos. En el nombre de Jesús.